En la continuidad de nuestro programa, en este segundo momento, decíamos hoy al comienzo sobre el tema de la importancia de la salud a nivel mundial, con dos acontecimientos muy importantes, el Día Mundial del Asma y este viernes 5 de mayo, el Día Mundial del Celíaco. Y bueno, para nosotros un gusto tenerlo a un médico especialista en gastroenterología, Julio Alfredo Girardi. Por ahí me confundí con tu segundo nombre, ¿no? Siempre sos más conocido como Julio y como Gori. Sí, sí, tal cual. ¿Por qué Gori Girardi? ¿Es un sobrenombre que vino? De chico. ¿De chico? Sí, mis padres. Tu padre. Pero había una cuestión ahí familiar, de algún apodo. ¿Te quedó eso y desde chico? Sí, sí, sí. ¿Y en la escuela secundaria Gori también sí, o no? También. Casi nadie sabía mi nombre. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Es así. Bueno, y igual que todo médico, una vez que obtienen el título de médico, la especialidad. Y la especialidad, ¿por qué dentro del mundo de la medicina que vos puedas elegir esto, no? Tal cual, sí. Yo estudié en la Universidad Nacional de Rosario, en la estatal, y en quinto año teníamos una materia muy larga, quinto y sexto año, que se llama Medicina Interna o Clínica Médica. Ahí se tratan todas las especialidades y bueno, justamente cuando me tocó la parte de gastroenterología, el profesor que tenía me gustaba mucho las clases que daba, lo didáctico que era. Y bueno, fue ahí más o menos donde elegí y hice la especialidad en el Hospital Centenario, ahí mismo, en la sala 15, que es el hospital que está detrás de la facultad. Sí. Un hospital muy grande. Y ahí estuve haciendo la especialidad durante 4 años. Al decir gastroenterología, es todo... Todo lo que es aparato digestivo es esófago, estómago, duodeno, la continuidad del duodeno se llama intestino delgado y después el colon o intestino grueso. Todo. Aparte, hígado y páncreas, que ambas son glándulas, no son órganos, son glándulas. Tanto el hígado es una glándula como el páncreas es una glándula. Bien, y disculpando, es muy amplia. Disculpando la ignorancia, ¿y los riñones? No, eso entra dentro de la parte de nefrología, que es especialista. Es otra especialidad. Es otra especialidad. Nefrología o los urólogos. Bien, bien. Es decir que no es todo pero es del muy esófago hacia el final, sino que hay áreas donde, o una disciplina distinta que es muy claro en lo que vos dijiste, que riñones no en esta situación. Exacto. ¿no? Y ahí se hace la derivación. Exacto. Bien. Y todo esto de tu estudio, de tu especialidad, tu convocatoria ha sido por el Día de la Persona de Enfermedad Celíaca. Exacto. Que estaba diciendo hoy al comienzo que de 100 personas, una persona celíaca. Sí, sí. ¿Esto de los celíacos es algo nuevo o siempre existió? Porque por ahí yo estaba googleando y dos siglos antes de Cristo ya se hablaba de esto. Es una cuestión increíble. Es una enfermedad no con este término, pero sí con... Sí, se le puede llamar enfermedad celíaca o celiaquía. O celiaquía, no está mal decir celiaquía. Las dos formas están... Tenía temor en decir celiaquía, yo dije a lo mejor me equivoco. De las dos formas está bien dicha. De las dos formas está bien dicha. ¿Y en qué consiste esa enfermedad? Es una enfermedad, voy a hacer algunas acotaciones primero, que no respeta edad, sexo, no respeta edad, sexo, clase social, cualquiera la podemos tener en algún momento de la vida. Cualquier persona en algún momento de la vida puede padecer esta enfermedad. No tiene edad para padecer. Es una patología o es una enfermedad que generalmente ven mucho los pediatras y los gastroenterólogos. Y también muchos clínicos que tengan algo de experiencia en el tema, muchas veces nos vienen con el análisis o los análisis con alguna deficiencia que hace sospechar que pudiera tener una celiaquía y me los derivan
Yo atiendo solamente adultos de 13 años hasta viejitos. Sí. Los pediatras diría que ven más pacientes que yo. Yo debo tener más de 100 casos en 40 años de médico que tengo. De personas con sí, celiaquía. Con celiaquía, adultos. Bien, a ver, en lo que vos decís de pediatría, sí. No es lo mismo hablar de signos que de síntomas, ¿no? Sí, muy buena la aclaración. Signo es una cuestión... Signo es lo que el médico observa en el paciente, su facie, su cara, su piel, su hidratación, si está deshidratado o no está deshidratado. Puede estar pálido, el paciente no nota, puede estar amarillo porque tenga una enfermedad en el hígado. Sí. Y el paciente no se ha dado cuenta, ni ninguno de la familia. Esos son signos, lo aprecia el médico es el que se da cuenta. Y síntomas son todas las cosas que el paciente viene padeciendo de un tiempo prolongado o agudo, desde el día de ayer o el día de hoy. Sí. Y en eso... Eso es muy buena pregunta. Y sobre todo, vos decís que se da con el pediatra, cuando el pediatra atiende obviamente niños, ¿no? Sí, sí. Ahora vuelvo a retomar el tema de la... Bien. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que tiene mucha herencia, o sea que tenemos que buscar, cuando llegamos al diagnóstico de una celiaquía, en los parentescos de primera o segunda generación. En la mayoría de los casos siempre aparece alguno de la familia con lazos sanguíneos estrechos que ha padecido o padece la enfermedad. En definitiva, la enfermedad celíaca es una intolerancia a una proteína que se llama gluten, que está en 4 cereales, sobre todo el trigo, la avena, el centeno y la cebada. Yo siempre hago una aclaración para animar un poco más la cosa. Sí. Y digo, avena, yo no soy caballo, no como avena. Sí. Pero la avena o derivados de la avena pueden estar en un montón de alimentos que consumimos, que pueden tener derivados de la avena, y eso ya es más que un motivo suficiente para que el paciente que tiene una predisposición a ser celíaco, esa proteína, 1 gramo de esa proteína que se llama gluten, puede desencadenar los síntomas y así empezar la enfermedad. ¿Cómo se manifiesta? Sí. La forma clásica es paciente que tiene diarrea, no como todas las diarreas, una diarrea muy específica. Es una diarrea muy fétida, olor muy feo y que tiene como un brillo especial, digamos, como si hubiera caído unas gotas de grasa o de aceite en la materia fecal, brillosas. El paciente generalmente está como desnutrido, que tiene pérdida de peso, o viene con análisis que tiene anemia, que tiene la piel seca, que están desnutridos, que son panzones, tienen mucha panza, están muy distendidos, que bajan de peso y no saben por qué, siguen comiendo como si nada y bajan de peso. Tienen astenia, o sea, decaimiento, cansancio fácil. Entonces, yo hablo más que nada de los adultos, que es lo que más sé, es lo que hago desde hace tantos años. Generalmente veo más pacientes femeninas con esta enfermedad que masculinas. Una pregunta que no le he hecho a los pediatras, por la cual tengo muy buena relación con todos. Con todos, sí. Si ellos ven más niños o niñas con la enfermedad. Bien. Es una deuda que tengo. Bien. Hay pediatras que trabajan muy bien, he charlado con algunos de ellos, o sea, son para mí los que más ven celiaquía, porque se da mucho en niños. El tema de
de la proteína, o sea, del gluten, se da más que nada, como te dije, a partir del trigo. ¿Quién no consume trigo, pan? ¿qué es lo que el ¿Quién pan? no consume galletas? Sí. ¿Quién no consume bizcochos? Todo a base de trigo. Una torta. Una torta. O sea, facturas. después la cebada la podemos tener en la cerveza, por ejemplo, Claro. en los adolescentes o ya mayores. Vamos a ayudarme a repetir Sí. los 4 términos. Sí. El gluten está en la cebada, En el centeno, en el trigo y en la avena. en la avena. Los 4. No hay un quinto. No hay un quinto. Por lo tanto, 1 gramo dijiste. 1 gramo de gluten, aquella persona que no sabe que es celíaca, le puede despertar síntomas. Como ser, comer y a la media hora tener que ir al baño porque va a tener diarrea. Porque qué difícil para la persona que tiene esta enfermedad, porque vos decís es un derivado y a lo mejor vos tomás, no sé, un jugo y tiene un derivado de... Totalmente. Es así, ¿no? En una golosina puede haber gluten. ¿En una golosina? En una golosina. Sí. En cosméticos, lápiz de labios, por ejemplo, cosméticos que usan las mujeres. ¿Y qué pasa? Que te produce... Una reacción alérgica, por ejemplo. Una reacción alérgica. O puede, si lo usa con mucha frecuencia o muchas horas, ha estado en contacto con ese cosmético, un lápiz de labio, también puede darle síntomas digestivos, como los que estábamos hablando, o sea, darle diarrea. Es típico la diarrea. Pero también en muchos alimentos que es impensado que vos decís, no puede ser que un chicle, una golosina, un turrón tenga gluten. Y sí, es por eso que se lucha cada vez más y cada año se avanza un montón con el tema de los alimentos que tienen que tener un logo. Un logo, sí. Que antes era un triguito, una espiga de trigo con un círculo rojo y atravesado por una línea roja como de no estacionar, prohibido estacionar. Claro, o sea, no consumir que te dice no consumir esto. Y se ha avanzado también una ley nacional sobre el tema. Hay una ley nacional, sí señor. Y te quería terminar el término de... Ahora se llama, tiene que tener la leyenda del producto sin TAC. Sin TAC. Sin TAC. Sin trigo, sin avena, sin cebada, sin centeno. Por eso la sigla TAC. TAC. Eso está aprobado, todo medicamento, pero también hay medicamentos que tienen que tener el logo de Sintac. Los medicamentos también, sí señor. Todos los alimentos tienen que estar aprobados por la ANMAT, que es la asociación esta de los medicamentos, alimentos de Argentina, que con el tema del COVID vimos cómo actuaba. Cómo actuaba, exactamente. Y se ha avanzado un montón en eso. Hay fábricas que se dedican única y exclusivamente a preparar ese tipo de alimentos, porque no debe haber un contacto, aunque sea ínfimo, de algún cereal que pueda al paciente desestabilizarlo. Por ejemplo, he tenido pacientes que de solo usar un tenedor que usó otra persona y manipulando harinas, haciendo algunas pastas, por ejemplo, y usó y se lo llevó a la boca, ya es suficiente. O el polvo de la harina de alguien que está amasando y queda sobrevolando, el hecho de absorberlo, se brotan, o sea, le agarran una reacción alérgica. Y en los intestinos es como si hubiera. Esto es... No sé si está tan familiarizado, comprobado, pero es como si fuera una alergia intestinal, en definitiva. Claro. Alergia al gluten de estos cereales. Sí. ¿Y el origen, Julio, de esto? ¿Hay algún origen el origen, desde el punto de vista científico? El origen hay enfermedades que son predisponentes a que el paciente pueda en algún momento hacer la celiaquía o hacer celíaco. Por ejemplo, la diabetes autoinmune, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo,
la artritis reumatoidea. Son condimentos son enfermedades, la mayoría autoinmunes. Claro. La tiroiditis, una de ellas, la más famosa, es la tiroiditis Hashimoto, que se llama así porque fue un japonés que la describió. Sí. Es una inflamación crónica autoinmune de la tiroides. Que muchas mujeres, que son las que más padecen esta enfermedad, el hipotiroidismo, sí, los endocrinólogos le piden ese anticuerpo para detectar si tienen una tiroiditis. Claro. Y después vienen nuestros genes. O sea, el papá, la mamá de un niño que debuta con estos síntomas, y el pediatra en general, el que le hace el diagnóstico, se tiene que hacer análisis toda la familia y averiguar en sus núcleo familiar, en su historia familiar, o hacerse análisis todo, claro, para saber de dónde viene, para prevenir no, porque si le va a tocar, le va a tocar. Están los genes. Están los genes, están en la genética. Es más, hay estudios genéticos que se hacen para tener certeza de que si el niño por nacer va a ser celíaco. Obviamente que son estudios muy costosos, se hacen en centros de... Y muy nuevos, ¿no es cierto? Porque bastante nuevos, sí. Están queriendo ir al origen, ¿no? Exacto. Qué increíble. Y seguramente dentro de unos años va a ser seguramente algo. Sí. Sí. Y, a ver, ¿se cura? No tiene cura. Y no tiene tratamiento. No tiene tratamiento. No tiene tratamiento médico, le llamamos, no responden a ninguna medicación. Solamente a la dieta libre de gluten. Así se llama. No se cura. No se cura. No hay medicación. Y lo último que dijiste. Es la dieta de todos los días de su vida, libre de gluten. O sea, de alimentos sin TAC. Esa sería la medicación, digámoslo así. De todas maneras, dentro de este cuadro, respetando justamente el sin TAC, pues se puede llevar una vida normal. Por supuesto. Y no hay, no es una cuestión de una enfermedad terminal que uno diga, bueno, acá tenemos que porque yo soy celíaco, tengo menor posibilidad de vida, sino que llevando una vida acorde a la enfermedad que uno tiene, es como aprender a convivir, ¿no es cierto? Totalmente. Si el paciente cumple con todas las reglas generales de la ley, digamos, de esta enfermedad, no va a tener una vida normal como cualquier otra. Pero si no lo hace, puede tener mayor riesgo en el futuro a derivar en otra enfermedad, quizás maligna, o sea, claro, y hasta tumores. Pero en general la gente toma mucha conciencia, la familia, es muy difícil el entorno familiar, porque hay que entender, sobre todo para la que se supone que la que cocina es la mamá, tiene que usar todo aparte, desde el tenedor, un vaso, un cuchillo, el plato, la olla, la sartén o lo que sea, todo aparte. Libre de ningún contacto de una amiguita de pan. Sí. Y tiene que guardarlos en espacios aparte también, porque hay mucho contacto. Si hay mucho contacto, el paciente va a tener síntomas. Sí. Y en una familia, cuando tenés chicos, varios se complica chicos, mucho. Se complica, ¿no? Porque hay que cocinar de dos formas distintas. De dos formas distintas. Con distintos utensilios de cocina, digámosle así. Sí. Y después, el tema de los niños. Es muy duro para los niños que entiendan que si, por ejemplo, un nene o una nena de 5 o 6 años que le invitan a un cumpleaños la compañerita de la escuela. Sí. Entonces, la mamá generalmente habla con la mamá de la del cumpleaños para decirle: mi hija es celíaca, mi hijo es celíaco, se lleva su comidita, tiene que andar con su viandita y consumir eso solamente. Solamente, claro. No poder tratar de no tentarse de consumir la torta de la del cumpleaños, los bizcochitos o golosinas. Dulces, los chocolates. Es muy duro, difícil. muy duro.
Por eso hay que trabajar, hay veces que se necesita el apoyo de un psicólogo. De un psicólogo, claro. Psicóloga. Claro, psicóloga, sí. Y sí. Porque no hay otra opción. No hay otra opción. No es que no hay plan B. No hay que digamos, bueno, hoy es sábado, vamos a comer un asadito, o una torta frita. Buena pregunta también. ¿Quién no ha hecho lo siguiente? Por ejemplo, vamos a comer un asadito, como dijiste. Claro. Comemos antes, cuando se puede, un salamito, queso, y la cortamos en la misma tabla que cortamos el pan. Sí. No, error. Tiene que ser toda aparte. Para el celíaco, su tabla, su cuchilla, toda aparte tiene que hacer, si es menor, la mamá, y si es un adulto, obviamente por su cuenta. Sí. Es mínimos detalles. Y también, vale la pena decirlo también, no tiene nada que ver con esta enfermedad, pero usar la misma tabla que cortamos la carne cruda y después cortamos el salame, cortamos el queso, cortamos el pan, ahí nos podemos intoxicar con una bacteria que está en la carne cruda, que es la Escherichia coli, que es una bacteria. Sí. Vale la pena el ejemplo. Vale la pena, sí, porque por ahí cometemos el error, cortamos ahí la carne cruda, la ponemos en la parrillita y después van a ver el salamito y ahí metemos... ¿no? Todo lo hemos hecho. Bueno, hay que aprender de ese... Hay que aprender de ese ejemplo, ¿no? En tu larga trayectoria como médico no solamente atendés pacientes de acá en Ogollá, sino de la zona, por tu especialidad, ¿no? Sí, soy el único acá en la zona. En Tala hay un muchacho más joven que yo, pero prácticamente no se dedica a la atención médica, sino que se dedica a la parte, está en la Facultad de Ciencias Médicas, ahí en Puigari, en Villa Libertador. Villa Libertador. Se dedica más a la docencia que a la parte. Así que en todo el departamento Tala y departamento Nogoyá soy el único. O sea que tengo pacientes de toda la zona. De toda la zona. Y ahora está por venir una hija del doctor Chaparro, que es también gastroenteróloga, María Victoria. María Victoria. Así que... Te va a venir bien. Va a venir bien, eso le decía porque justamente necesito una ayuda. Claro, no es competencia, sino que es por ahí trabajar para nada, más. Al contrario, ya lo hemos charlado con ella. Qué lindo, y qué lindo que sea así, ¿no? El compartir, porque uno tiene sus años también y por ahí es mucho, porque es toda una zona. Totalmente, es grande, es amplia. Es grande, es amplia, sí. Y dentro de la zona... ¿es común el tema de los celíacos o no? Hablo por lo mío, yo te dije me parece, que tengo más de 100 casos. ¿De 100 casos? Sí, mi primer caso fue en una paciente de 62 años. Una paciente de 62 años. Que se me ocurrió, se me prendió la lamparita, ¿por qué no pedirle un análisis para ver si es celíaca? Pero ella venía con algunos síntomas. Con síntomas digestivos. ¿O vos nunca te imaginaste una persona adulta? Con una diarrea crónica. Para estudiar la diarrea son múltiples análisis que uno tiene que pedir. Ver si no tiene una bacteria, ver si no tiene un parásito, ver si no tiene un hongo, o ver si tiene sangre oculta en materia fecal, que es muy importante, porque puede tener alguna enfermedad, un pólipo o un tumor o divertículos que sangren, y por ahí la sangre es visible y otras veces no es visible, por eso es el análisis de sangre oculta. Sangre oculta, sí. Entonces, sangre oculta en materia fecal, sí. Entonces, también le pedí, existen muchos análisis, al principio usábamos más análisis bioquímicos que los que uso yo por lo menos ahora. Anticuerpo antigliadina, anticuerpo antiendomicio. Hoy día esos dos ya prácticamente no los uso yo y muchísimos de mis colegas. Y en los congresos a los cuales voy, parece que la tendencia es esa. Hay dos análisis específicos. Para detectar esto. Para detectar la enfermedad. Sí. El más usado se llama anticuerpo transglutaminasa inmunoglobulina A. Así, es largo, es el difícil. término, sí.
Pero son los dos análisis específicos. Y el otro se llama péptidos de gliadinas deaminadas. Ah, bueno. Es más largo el nombre, por ahí cuesta acordarse. Es un análisis un poco más específico que el otro, pero sale también más caro. Y hay algunas obras sociales que por ahí no la cubren. Pero esos dos serían los principales. Pero antes de seguir a otro paso de diagnóstico, quiero decir, en medicina siempre se dice, desde que estoy en esto, que la clínica es soberana. O sea, la clínica es soberana. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer un buen interrogatorio, hay que ser observador, preguntar, saber escuchar, que el paciente lo interprete, hablarle con el lenguaje más fácil posible. Hay palabras, como usted decía antes, que no siempre es fácil de explicar, pero por eso que digo que la clínica es soberana. Entrar un paciente a mi consultorio, por ejemplo, lo veo pálido, puede ser, este paciente está anémico. Claro. La causa de anemia pueden ser varias, múltiples. Bueno, una de ellas es la enfermedad celíaca, porque en definitiva, que no lo he dicho hasta ahora, la enfermedad celíaca es una enfermedad de mala digestión y de mala absorción. ¿Por qué? Porque el intestino delgado empieza, pasando el estómago, comienza el duodeno. Ahí tenemos, de la parte microscópica, digámosle así, un ribete en cepillo se llama. Es como si vos vieras un peine que tiene unas criptas y unas elongaciones hacia abajo. Criptas como un cepillo, tal cual. Sí. Si los diagnósticos de laboratorio, los dos que te nombré, uno da positivo, el otro da negativo, si dan los dos positivos, casi el 100% de que ya está diagnosticada la enfermedad, más la clínica. Pero cuando hay dudas, porque algunas veces pueden dar negativo algunos de esos dos análisis. Entonces, el diagnóstico de certeza para confirmar la celiaquía era hacer una videoendoscopía que se va por la garganta, por el esófago, se llega al estómago, se revisa el estómago, todo lo que hay que hacer, y después se pasa por un conducto que se llama píloro, saliendo del estómago al bulbo duodenal y a la primera, segunda, tercera porción del duodeno. Después el duodeno se comunica con el intestino delgado. Claro. Ahí hay que ir y tomar un par de tomas, 2 o 3 tomas biópsicas, son pedacitos de tejido. Eso se manda a analizar con un anatomopatóloga o patólogo que estudia la parte celular. Y ahí se van a ver si el paciente es celíaco, tiene que tener mínimamente dos cosas. Una atrofia de esas vellosidades, que es como un ribete en cepillo, como te dije. Hay un aplanamiento, se aplana eso, y es ahí donde se produce la absorción, o sea que ya hay un problema estructural, digámoslo así. Y otra cosa que es mucho más específico, pero bueno, tengo que decirlo, se tiene que encontrar linfocitos, que es una variedad de glóbulo blanco intracitoplasmático. Esos dos elementos son el 100% el diagnóstico de una enfermedad celíaca. Produce esa más la clínica, por supuesto, como te dije antes. Bueno, se nos ha ido el tiempo, Julio. Muy rápido esto es televisión en vivo. Disculpame si hablé tanto. No, muy bien, porque la intención justamente, como cuando te hice la invitación, que el protagonista siempre es el invitado y que uno pueda, a través de la pantalla, que llega a tantos hogares, que la gente pueda que está escuchando, que pueda aprender y realmente consultar, ¿no? Sí. Siempre ante la duda hay que consultar al médico. Totalmente. Así que bueno. Yo me pondría muy contento que la gente que pudiera estar viéndonos se lleve conceptos básicos, 10 conceptos básicos por lo menos para estar atento por un familiar y llevarlo a la consulta. Si es un niño al pediatra, si es un adulto a un clínico, el clínico me lo derivará a mí, y si no, directamente a mí, que soy el único acá.
Sí, y además siempre consultar al médico, Totalmente. No decir yo me la sé, totalmente. Me tomo una medicación, no porque mi amigo tal cosa y yo tomo esa medicación también. Siempre es bueno consultar a los que han estudiado, ¿no? Son muchos años de estudio y de especialización y hay que ir. Hoy, gracias a Dios, siglo XXI, 2023, tenemos especialistas en la mayoría de las disciplinas, entonces hay que ir. Así como especialista en rodillas. Concurrir a congresos. Exactamente. Desde que era estudiante en quinto y sexto año no me he perdido ningún congreso argentino de gastroenterología y endoscopía, que es lo que hago también. Sí, y te puedo asegurar que después de cada congreso uno aprende. Totalmente, siempre traemos algo nuevo. No podés quedarte con que soy médico, ya me especialicé, ya está. Aparte te dan la opción de elegir qué querés ver, porque hay charlas simultáneas, entonces tenés el programa con anterioridad de lo que vas, entonces elegís qué temas vas a ver. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por tu invitación y bueno, buenas noches a todos y que estén bien. Bueno, ya para finalizar, como siempre me despido después de al finalizar cada programa. Si Dios quiere, solamente si Dios quiere, el próximo miércoles estaremos nuevamente en Entre Líneas. Muchas gracias.